Saludos, ¿qué tal, señoras, señores? Bienvenidos a una nueva cita que les ofrece, como no, el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, dentro hoy de nuestros espacios habituales denominados Del Campo a la Mesa. Hoy tenemos aquí junto a nosotros en los estudios al protagonista, máximo protagonista, pues de una de las empresas más destacadas y para bien, para muy bien, como todos ustedes van a comprobar en los próximos minutos, pues de aquí de Albacete, que ha llevado y lleva el nombre de nuestra tierra y sobre todo de muchos de nuestros productos, pues a casi yo diría que todos los rincones del mundo. Hablamos del grupo Albatrade y nos acompaña para ello su gerente, Félix Pérez. Buen día, bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, con los datos que así someramente hemos podido mirar estos días, sobre todo por parte del grupo Albatrade, me parece que está incluso de más preguntaros si estáis contentos, porque me imagino que la respuesta es muy clara, ¿no? Satisfechos, más que contentos, satisfechos, efectivamente. Para nosotros ha sido de agradecer recibir a la consejera en nuestras instalaciones nuevas y ha sido de agradecer compartir un día tan especial como fue el día 5 de noviembre con nuestros socios y nuestros grandes amigos, proveedores, clientes en nuestras nuevas instalaciones. En verdad, pues esta misma semana hemos tenido esa cita importante para el grupo, ahora vamos a comentarla con un poquito de más detenimiento, pero antes así, aunque haya mucha gente de la que nos esté siguiendo que seguro que sabe perfectamente, y sobre todo los que están más vinculados a este sector alimentario, quién es el grupo Albatrade, ¿tú qué carta de presentación así breve sueles hacer cuando llegas a alguien y dices, este es mi grupo empresarial? Yo, como carta de presentación, digo con orgullo que somos el primer grupo agroalimentario de toda la región. Nacimos como una empresa muy humilde, hace ya 17 años, en el año 96, un grupo de empresarios, de pequeños, medianos empresarios conocidos de esta tierra, decidieron apostar por un proyecto y empecé a trabajar en aquel momento como, vamos a decir, cabeza del proyecto. 17 años después estamos, vamos a decir, posicionados entre las mayores empresas exportadoras de productos alimenticios de España y en Castilla-La Mancha en lo que es alimentación con diferencia somos la número 1. Estamos presentes en más de 45 países con una cifra que estimamos este año acabaremos rondando los 28 millones de euros de exportación. Entonces, en 1996 nacéis humildemente, como decías. Más que humildes, sí, efectivamente. Ahora vamos a hablar también de esos comienzos. Creo que eran 5 empresas las que en un primer momento se unieron para pues, crear un ya potente grupo de exportación. En 2002 hay una reestructuración, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Bien, en el 96 cuando se crea, como he dicho, son pequeñas y medianas empresas familiares que constituyen el proyecto Albatrade. El proyecto empieza a caminar, rompiendo incluso las previsiones del Instituto de Comercio Exterior de Madrid, que no apostaba por las cifras que nosotros anunciamos en el proyecto, y en 2002 nos vemos con la necesidad de modificar nuestro surtido. Nos damos cuenta que el surtido que teníamos, aunque suficiente en aquel momento, todavía cabía reforzarlo con otros productos como pudiera ser el aceite de oliva en aquel momento, ¿no? que nos ayudó a impulsarnos todavía más de cara al exterior, sobre todo por la demanda que tiene ese producto respecto a otros como puede ser el chocolate o las conservas de platos preparados en aquel momento. En 2002 hay un revulsivo porque nos reforzamos tanto a nivel de industrias como a nivel de personal, donde entra a formar parte también del equipo comercial mi hermano, José Antonio, y a partir de ahí pues es cuando empezamos a crecer a doble dígito, vamos a decir, hasta el día de hoy, donde somos 3 comerciales en la calle, permanentemente viajando en cualquier país, en cualquier continente, y un asistente que la verdad que hace que nuestro departamento de exportación ahora mismo sea bastante eficiente. Para la gente las cifras suelen ser muy clarificadoras y también pues para vosotros, para ir orientándoos y guiándoos en vuestra ruta a seguir en el proyecto. ¿Cuál ha sido esa evolución pues en años destacables, pues desde los comienzos hasta ahora? ¿Cuál ha sido el crecimiento exponencial de esa evolución en cifras? En cifras. De vuestra presencia en países, en volumen de exportación, etcétera. Pues mira, cuando me piden una proyección o un plan de desarrollo de la empresa en el año 96, mi primer presupuesto de ventas se estimaba en 55 millones de pesetas, que serían unos 330.000 euros aproximadamente. 50 millones de pesetas, perdón, 300.000 euros, nosotros alcanzamos la cifra de 55. O sea, superamos el objetivo de un 10%. El año siguiente duplicamos. Al año siguiente seguimos creciendo un 50%. Hasta un nivel de facturación en el año 2002 donde estábamos ya en los 3 millones de euros aproximadamente, 2,5 millones, 3 millones de euros, que era ya una facturación superior a la de muchos propios socios.
Claro, a partir de ahí empiezan a subir las facturaciones cuando se incorporan nuevos socios, concretamente el aceite de oliva y una empresa más chocolatera, empiezan a subir las facturaciones a golpe de 600, 1.000 euros, 1 millón anual, hasta el día de hoy, donde estamos. Del año pasado, por ejemplo, que te puedo decir que estábamos en unos 23 millones aproximadamente, 23 y poco, a 28 millones este año. O sea, el crecimiento de este año es brutal, ¿no? O sea, es enorme. También es verdad que nos hemos beneficiado de nuestra larga experiencia, porque 17 años es una larga experiencia en el mundo de la exportación, y desgraciadamente pues nos beneficiamos a lo mejor de la debilidad de algunos competidores que en estos momentos pues no pueden salir como salimos nosotros, no tienen la fuerza que tenemos nosotros, a lo mejor la experiencia que tenemos nosotros, no se pueden reforzar comercialmente como a lo mejor estamos reforzando nosotros. Entonces jugamos con esa pequeña ventaja que nos hace ser más sólidos en este momento. ¿Se podría decir, Félix, que el grupo Albatraz está ya de vuelta un poco en este camino en el que mucha gente pues está siquiera ahora empezar a ir caminando? Nosotros no estamos de vuelta, desgraciadamente tenemos mucho por hacer y mucho por aprender. El mundo es muy grande, el mercado es muy grande, vendemos alimentación. Son miles de millones de personas en este mundo que hay que alimentar. Por suerte el producto español cada vez tiene más acogida. Yo podría decir que nosotros tenemos esa experiencia que nos diferencia. Esa experiencia. Ahora mismo llegar a nosotros, cuando llegamos a un mercado, cualquier normativa, cualquier homologación, cualquier traducción, cualquier presentación para nosotros no tiene inconveniente. Sabemos cómo hacerlo, sabemos en cuánto tiempo hacerlo. Otros pues no tienen a lo mejor esa facilidad, esa agilidad. Entonces, en ese sentido pienso que nosotros tenemos, no es que estemos de vuelta, sino que tenemos gran experiencia. Yo digo que es en nuestra fuerza ahora mismo. ¿Es lo que os diferencia ahora mismo del resto de 100%. los competidores? Yo pienso que es lo que nos da la seguridad, sobre todo. Cuando nos sentamos ante un cliente de exportación, no solo tenemos la seguridad nosotros como vendedores, sino que también la tiene el otro como comprador, porque sabe que tiene enfrente una empresa especializada. ¿Qué obstáculos se ha encontrado el personal que conforma el Grupo Albatraz a lo largo de estos años para llegar a conseguir esa experiencia? Porque en un ámbito que al principio es desconocido para todos, más en este sector de lo que son las exportaciones, imagino que os encontraríais con muchísimas dificultades que habéis ido solventando bien, como aseguran los datos, ¿no? Cuando uno estudia comercio internacional, como es el caso mío, por ejemplo, pues te enseñan lo práctico, lo básico. Cuando tú ya empiezas a trabajar, te das cuenta que el mundo es mucho más difícil de lo que te enseñan en la universidad. Para nosotros las primeras barreras siempre han sido las barreras arancelarias y las no arancelarias, principalmente, es decir, los requisitos documentales que existen en muchos países. Pero curiosamente, esos acaban siendo fáciles. Los difíciles, y tristemente muchas veces, son las propias barreras que tenemos dentro de nuestro propio país, con nuestras autoridades, que a veces nos confunden. A veces nos confunden porque posiblemente nos encontramos en algunos momentos con más penalizaciones dentro para poder exportar que fuera no las ponen, cosa que muchas veces no logramos entender, que intentamos defender con las autoridades y que muchas veces pienso que nos creamos nuestros propios fantasmas porque no son tanto los que allí nos reclaman. ¿Qué tipo de barreras aquí en el país son las que más os han perjudicado y cómo ves la evolución de cara a la solución de este tipo de problemas o de cortapisas? Yo te lo voy a ilustrar, que a lo mejor es más fácil que explicarlo con nombres de documentos, trámites, etcétera. Si tú quieres embarcar un queso, un embutido, un azafrán, desde Italia, desde Holanda, desde Francia, tú lo mandas a ese cliente y ese señor lo mete en un contenedor marítimo, llega a las 8 de la mañana al puerto, entre las 8 y media y 9 de la mañana, todo el producto está documentado, autorizado y listo para salir. En España tenemos que previamente pedir un certificado a nuestra Delegación de Sanidad en Albacete. Dicho certificado hay que mandarlo a Toledo para que lo canjeen contra un documento del Ministerio. Tenemos que mandar un mensajero a Toledo a recoger ese documento, obviamente, vuelve para Albacete. Lo tenemos que mandar a Aduanas de Valencia. Sin ese documento, Aduanas de Valencia no firma nada. Cuando encima están allá en aduanas, otros 2 o 3 días más porque la aduana es que tiene que revisar y controlar nuestra mercancía. Y yo digo, tú coges ese mismo producto y te lo llevas esta noche a cualquier restaurante o bar de Albacete y es de inmediato consumo, de libre consumo, autorizado, aceptado. Cuando lo queremos exportar, son 3 documentos, 3 trámites, por supuesto por cada uno hay que pagar,
3 días en el puerto, más otros 3 días entre que preparas. Son 5 a 6 días para preparar una documentación para exportar y que te lo autoricen. Cosa que muchas veces nos sorprendió, me decían, pero si este mismo producto se vende en cualquier supermercado de Albacete, cualquier restaurante, ¿por qué cuando vayamos a exportarlo? O sea, si teóricamente la fábrica produce o está autorizada para producir ese producto, es que está de libre consumo, como se llama técnicamente. ¿Por qué cuando tenemos que exportarlo tenemos tanto trámite, tanto tiempo, etcétera? Es mucho más sencillo que una autoridad sanitaria en puerto de salida compruebe si la empresa que está vendiendo ese producto está debidamente dada de alta, y si está dada de alta es que alguien la vigila, cosa que es así. Y si estamos vigilados es que podemos producir y comercializar para el libre consumo, por lo tanto podemos exportar. Pues no es así. En estos momentos en los que tenemos pues bastantes buenas noticias o buenas valoraciones, sobre todo por parte del Gobierno, por ejemplo, en cuanto a los datos que arroja la balanza comercial, en crecimiento exponencial de las exportaciones, y en un momento también en el que se está apostando o azuzando incluso a los empresarios a que salgan a terceros países, a que se abran a nuevos mercados, etcétera. Que este tipo de cosas estén pasando, ¿qué supone para nuestro país? Porque si ahora hay buenos datos, ¿qué pasaría si aún las facilidades fueran las que vosotros requerís? Nosotros hay que matizar y traducir ciertos datos. Es decir, nos hemos dado cuenta, muchos nos hemos dado cuenta, que finalmente el mercado no es nacional, sino que es global. Entonces tenemos la necesidad de tener un mercado internacional. Internacional incluye, por supuesto, el nuestro. Somos internacionales todos. Entonces, la necesidad de exportar pues se ha hecho importante a partir del momento que surge el problema que tenemos económico dentro de nuestro país. La balanza, no hay consumo interno. Efectivamente, la balanza dice que las cifras han mejorado en la balanza comercial, que no deja de ser el balance de lo que importamos contra lo que exportamos, porque finalmente como consumimos menos, importamos menos y tenemos la necesidad de exportar más para sobrevivir. Entonces esa balanza se vuelve casi positiva o positiva en algunos momentos. ¿Qué problema tenemos a la hora de exportar? Yo creo que es simplemente la segmentación política o la estructura política de nuestro país, donde estamos comunidades autónomas, ministerios, etcétera. Entonces, los países firman convenios de comercio entre ministerios. Sin embargo, los documentos que nos hacen son de consejerías. De carácter autonómico. Efectivamente. Entonces, muchas veces hay que canjear esos documentos. Por eso todos esos trámites. Porque un documento de consejería no tiene validez a nivel internacional. Entonces, tenemos que, en lugar de tener a lo mejor un documento directo de ministerio, tenemos que primero hacer un primer trámite de consejería y ir subiendo hasta el ministerio. Entonces yo entiendo que a lo mejor para las empresas exportadoras habría que buscar la fórmula para agilizar esos trámites, hacerlos fáciles, economizar, o sea, hacerlo más barato, porque finalmente nos vuelven menos competitivos, porque son tiempos, hacen falta personas, hace falta pagar tasas, etcétera, etcétera. Que yo no digo que no haya que pagar tasas si usamos un servicio, porque yo soy de los que piensa que quien use servicios tiene que pagarlos. Eso lo primero. A mí me parece bien lo que hace el gobierno regional o nacional de cobrar tasas para muchos servicios que usamos. Y yo lo defiendo. Habría que racionalizarlo simplemente. Y yo pienso que habría que encontrar la fórmula para que todo el mundo colabore, llámese consejería, llámese ministerio, de la mano, a lo mejor editando un documento común con el aval de la consejería, pero finalmente si los que vamos a exportar necesitamos un documento de ministerio, que nos lo formule el ministerio a la primera. Y ya salimos a la exportación sin esos 6 días, sin esos costos, sin esos gastos. ¿Lo ves factible que esto pueda suceder o es lejano aún? Yo pienso que simplemente el problema, a lo mejor con nuestro gobierno manchego podríamos conseguirlo, porque hay muchas afinidades con el gobierno nacional, pero a lo mejor de pronto con otras regiones no lo conseguiríamos. Entonces sucede que en este país básicamente funciona todo al compás de todos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que media España pueda exportar de una manera y otra media España no? Los convenios son internacionales entre una nación y otra nación, no entre una región y una nación. Entonces, yo pienso que tenemos la suerte en Castilla-La Mancha de tener un gobierno que tiene muchas afinidades con el gobierno nacional, pero a lo mejor en otras regiones sería mucho más difícil que quisieran ceder poder o potestades al gobierno nacional. Félix, danos una pincelada sobre cada una de las divisas que componen ahora mismo el grupo Albatrade. Bien, Albatrade se compone ahora mismo de una división de azafrán, una empresa que es muy conocida, que se llama Antonio Sotos, aquí de Albacete. Es una empresa que va ya por la 4ª generación. Podríamos afirmar que somos la 3ª, 4ª empresa a nivel nacional de azafrán. Estamos en más de 20, 22 países, diría yo, con nuestro producto y nuestra marca. Tenemos la división de aceite de oliva, que es Aceite García de la Cruz.
La planta la tenemos en Madridejos, Toledo. Está en una familia que ya vaya por la 5ª generación también. O sea, como vais a ir poder viendo, son una empresa ya muy especializada, son empresas familiares, efectivamente, con una larga tradición y larga experiencia, por lo tanto se traduce en calidad. Con un volumen que ahora mismo estamos cercanos a los 19 millones de litros de aceite de oliva, donde somos procesadores nosotros mismos, tenemos almazara, aparte que somos envasadores. El año pasado nos homenajearon en la planta de aceite de oliva porque somos la primera empresa de Castilla-La Mancha exportadora de alimentos a Japón. Entonces vino el embajador de Japón a darnos un premio en ese sentido. Tenemos la división de chocolates que es Fridul, que está en Almansa. Es una empresa también que lleva una larga tradición, ya son 3 generaciones también de chocolateros. Una empresa muy especializada en el mundo del chocolate, con una línea de producción que da gusto verlas y la verdad que quien sea amante del mundo del chocolate se queda sorprendida primero por la alta limpieza, la alta higiene que hay en una industria de chocolate como puede ser Fridul y el producto acabado que hacen con una cantidad de recetas que, vamos, que no podría ni enumerar en 5 minutos. Tenemos una división también de chocolates y postres o repostería especial de Navidad que está en Estepa, Sevilla, donde obviamente Estepa nos recuerda a todos polvorones y mantecados, pero fabricamos principalmente un chocolate, un concepto de chocolate crujiente con una galleta de una marca famosa que conocemos todos, que promociona Isabel Presley aquí en España, también que exportamos también a muchos países, y por supuesto la división de quesos que es Spanish Cheese SL, donde esta división la tenemos en Albacete, que fue el motivo el otro día de inauguración, donde hemos pasado de una planta de 840 metros a construir un terreno de más de 3.000 metros cuadrados. Y de todas estas divisas, de los diferentes productos, a día de hoy, ¿cuáles son los que arrojan en materia de exportación mejores resultados? Bien, por orden de ventas, el aceite de oliva es el número 1, absoluto. Podríamos decir que el 45% de nuestra exportación se basa y se centra en aceite de oliva. También hay que reconocer que quién no tiene en su despensa una botella de aceite de oliva. Una cosa que compre nuestra marca u otra marca, pero finalmente todo el mundo consume aceite de oliva, es un producto de venta masiva que llamamos, ¿no? En segundo lugar estaría el queso manchego, o el queso en general que nosotros exportamos. En tercer lugar estaría el azafrán. Y en cuarto o quinto están los chocolateros. Chocolateros es un mundo más complicado, más difícil, pero donde también podemos decir con orgullo que somos la segunda o tercera empresa exportadora de este país en chocolates. A lo mejor nuestra presencia en el mercado nacional es menos importante que otras multinacionales que conocemos todos, pero a nivel de exportación, como marca españolas, somos la segunda o tercera. O sea, entonces nuestro posicionamiento en ese sentido está bastante bien. Sí que es verdad que aceite de oliva, España es el primer productor mundial, por tanto nuestra facilidad y nuestro posicionamiento es más fácil llegar. En queso manchego, pues obviamente somos ya no nacional, regional, o sea, tenemos la fuente de abastecimiento. Castilla-La Mancha también es el primer proveedor del mundo, o por lo menos de Europa y del mundo diríamos también, porque aunque no se produzca todo el azafrán en Castilla-La Mancha, al final acaba saliendo por Castilla-La Mancha. De azafrán, y es una tierra donde todo el mundo identifica también por azafrán. El chocolate, cada país fabrica sus chocolates, las multinacionales sabemos que dominan el mundo del chocolate, entonces es mucho más difícil de penetrar como mercado, pero ahí estamos con unos buenos también ratios de crecimientos, donde el chocolate es uno de los sectores donde crecemos a doble dígito también. Me comentabas que esta misma semana, y además nosotros también podíamos ser testigos de ese evento, pues vivíais un acontecimiento importante para una de esas divisas, Spanish Cheese. Habéis estrenado nuevas instalaciones, nueva sede, con la presencia de la consejera de Agricultura. María Luisa Araujo decía allí, así directísimamente, que estaban muy orgullosos de una empresa como Spanish Cheese. Y los datos que tanto ella como vosotros dabais, pues así lo manifestaban, pero ¿cuál es el trabajo que se esconde detrás de esos años de esfuerzo de una empresa que empieza también de manera familiar y que llega a donde llega? Comentabas, creo que eran 19 países ya presencia en el mercado, que muy prontito 5 más, Brasil y Panamá de manera inminente. Ya, efectivamente. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de arranque hasta este momento de una empresa? Pues así? Nosotros nacemos como socio fundador de nuestra empresa en el sector de queso. Empezó Unión Quesera Manchega, una empresa tradicional de Albacete, en el año 96. Posteriormente se llamó Mantequerías Arias, fue absorbida. Y en 2002 Mantequerías Arias es una multinacional con la cual mantenemos una excelente relación, tanto profesional, porque ellos son proveedores nuestros, como de amistad.
En 2002 decidimos separar nuestros caminos, en el sentido de que Mantequilleras Arias tiene una filosofía multinacional y prefieren ellos dejar de pertenecer al consorcio, comercialmente hablando, y pues seguir su camino comercial como ellos lo querían plantear. Sí, sí. En 2002 entonces decidimos crear la división Spanish Cheese, que finalmente recogería esos clientes que no querían seguir trabajando con una multinacional, que querían más un trato personal, más cercano, más flexible. En 2002 arranca el proyecto, donde nos planteamos un proyecto de intermediación. Básicamente llegamos a unos acuerdos comerciales con queseros que nos fabrican con nuestra marca, nos envasan y nos entregan queso de manera acabada, terminada, listo para exportar. Nos damos cuenta al año y medio, 2 años, que no es suficiente, que debemos controlar todos los procesos, porque nos damos cuenta que muchas veces hay deficiencias o falta de calidad o falta de seguimiento en lo que nosotros buscábamos o pretendíamos. Decidimos montar una infraestructura en el polígono Romica, donde empezamos con 420 metros cuadrados en aquel momento. De 420 metros cuadrados al año y medio nos damos cuenta que nos hemos quedado muy pequeños, donde ahí recibimos queso, como pudiste ver el otro día, lo pintamos, lo envasamos, etc. Al año y medio, con nuestros socios decidimos ampliar a 840 metros. Eso ya era 2005-2006. En 2006 hasta el año 2012 hemos ido creciendo, pues de cifras, te podría decir, en 2002 cuando arrancamos, de 1 millón de euros en tema de Spanish Cheese, así seguidamente hasta los 4 millones aproximadamente que estábamos en 2005-2006, perdón, 3 millones y pico en 2005-2006, 4 millones y medio hasta el año 2012 o un poquito más. No, 2012, perdón, cerramos los 7, voy con cifras de todas las empresas, pero casi en 7 y pico. Y dijimos, mira, ya no tenemos espacio, queremos seguir creciendo, podemos seguir creciendo, tenemos los mercados, tenemos el equipo comercial, tenemos el equipo, pues el salto ahora mismo ya se traduce en infraestructuras nuevas. Y en infraestructuras nuevas es adaptarlas a normativas de sanidad, a homologaciones de varios países donde estamos homologados, y finalmente también cambiar la cara a nuestra industria y pasar a una industria un poquito más llamativa, que sea más acogedora, más representativa de lo que somos. Y entonces, en 2012 decidimos apostar por una inversión. Es cierto que nos hemos beneficiado de 2 cosas. La primera es el apoyo bancario, que no era fácil o no es fácil en estos momentos, y la segunda, debido a la situación, como está la construcción actualmente, debido a la situación de la obra, pues nos hemos beneficiado en el sentido de que los precios de los terrenos están más asequibles y los precios de la construcción también. Entonces hemos podido construir o realizar un sueño efectivamente a un precio menor de lo que hubiera sido hace 4 o 5 años. Entonces, ¿hubiéramos tenido que hacer la inversión hace 4 años, 5 años cuando empezamos a crecer de manera un poquito más importante? Sí, pero no era el momento. Pienso que el momento lo hemos alcanzado cuando ya teníamos una consolidación en cuanto a ventas, una consolidación en cuanto a resultados también, y finalmente aprovechando una situación que nos ha favorecido, que es la inversión materializada en un menor coste. ¿Qué tipo de ayudas, por ejemplo, de la Administración habéis recibido o se reciben de manera general para este tipo de proyectos o de ideas de ampliación, de afianzarse y de seguir caminando? Sí, estamos muy agradecidos en el sentido de la Junta de Comunidades y principalmente la Consejería de Agricultura, que nos ha apoyado muchísimo. También es verdad que el Ayuntamiento de Albacete nos ha apoyado muchísimo en nuestros trámites de documentación, de permisologías, etcétera, donde aparte de que, por supuesto, hay un buen seguimiento de nuestra obra por parte de las autoridades, finalmente nos han agilizado mucho los trámites. Eso nos permite poder tener una obra disponible en 8 o 9 meses, cosa que a lo mejor hace un tiempo atrás era más difícil porque había más abundancia de trabajo. La Consejería de Agricultura en este caso tiene un programa que se llama FOCAL, que es un programa que ayuda a la industrialización y a la internacionalización. Nosotros cumplimos con los requisitos, porque obviamente estamos construyendo una nueva industria con inversión en cámaras frigoríficas, inversión en máquinas de envasado, en máquinas de pintado, etcétera, etcétera. Y por supuesto estamos mucho más metidos todavía en la internacionalización, porque lo que hacemos es potenciar la venta de un producto fuera de nuestras fronteras, lo que permite obviamente generar más riqueza, porque despejamos, vamos a decir, la competencia interna, dejando libre la plaza a empresas mucho más preparadas para eso y menos a lo mejor para la exportación, y nosotros nos encargamos de abrir nuevos mercados potenciando la imagen de nuestra región, de nuestros productos y de nuestro país. El queso manchego por bandera, ¿no? Imagino que un 100%. éxito. Nosotros, yo siempre lo digo, existimos gracias al queso manchego. O sea, ¿por qué íbamos a existir si vendiéramos un producto que no tiene ningún reconocimiento, que no tiene ningún aliciente, ¿no? Queso manchego, por suerte, es nuestra bandera.
Tenemos la suerte de estar en Albacete, vamos a decir una de las cunas del queso manchego, donde hay excelentísimos fabricantes. En Castilla-La Mancha los hay también y trabajamos con ellos, pero Albacete es una de las zonas más reconocidas en su queso manchego. Tenemos grandes industrias, grandes marcas de esta tierra, de esta provincia, y nosotros estamos contentos, somos afortunados, estamos en el corazón, vamos a decir. ¿Cuál es la clave para que un determinado producto tenga éxito fuera de nuestras fronteras, en los mercados internacionales? La garantía y la calidad. Fíjate, dice la gente, la calidad, pues muchas veces uno compra productos que no son de tanta calidad pero dan garantía. Entonces cuando un producto es homogéneo, es constante, siempre está presentado igual, siempre sabe igual, ya no entramos si está bueno o malo, siempre sabe igual, porque hay vinos de Teta Brick que siempre saben igual, y son de Teta Brick, no son grandes reservas, pero valen medio euro, pero la gente lo sigue comprando por volúmenes porque les sabe bueno, porque siempre es el mismo. Pues en el producto como un queso manchego, como un chocolate, como un aceite, es lo mismo. La constancia. O sea, un producto tiene que tener una garantía. La garantía se traduce en su constancia, en su homogeneidad. Y por supuesto la calidad se traduce finalmente en que uno adapte el producto al sabor del consumidor de manera global. Lo que a nosotros nos puede parecer bueno porque es picante, pues a lo mejor al 60% de la población mundial no le parece agradable. Entonces tienes que adaptarlo a lo que la gente demanda en general. Y tenemos que olvidarnos más de los gustos personales. Tenemos que globalizarnos también en los sabores. A nivel de calidad, ¿cuáles son pues los requisitos o los parámetros con los que el Grupo Albatrade prefiere trabajar? Sí, nosotros en Consejo de Administración hace un plazo de 5 o 6 años, te diré, yo planteé a los socios que ante el crecimiento y la demanda de las cadenas de supermercados, principalmente a nivel internacional, que cada vez nos requerían más certificaciones de calidad, era necesario, obligatorio, que nuestras industrias se tuviesen que homologar o acreditar con certificaciones de calidad. Era un requisito sine qua non si queríamos seguir creciendo, si queríamos seguir trabajar con cadenas de supermercado. En muchos países es requisito obligatorio. Incluso, ya no tanto en cadenas de supermercados, sino incluso algunos países en frontera requieren certificaciones sanitarias de alto nivel. No solo las sanitarias que nos hacen las autoridades, sino internas. Nosotros estamos certificados en el Grupo Albatrade, todas las industrias del grupo están certificadas con la normativa IFS, que es la normativa que se aplica en los países, vamos a decir, de la Comunidad Europea principalmente. Es una normativa altísimamente reconocida en calidad y seguridad alimentaria. Estamos también certificados con la normativa BRC, que es una normativa más dedicada a los países anglosajones, en este caso Inglaterra, Estados Unidos principalmente, son los que lo requieren. Algunos países de Asia también la piden, y estamos en la ISO 22000, algunas de las industrias. La ISO 22000 lo que garantiza es la seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria, hablamos de patógenos principalmente, higiene, conservación de los alimentos. Algo que cada vez preocupa más también a la gente. Absolutamente. Todas las industrias cada vez más trabajan en el sentido de tener un producto seguro. Es decir, una alerta alimentaria hoy en día te hace mucho daño a nivel de marca, a nivel de industria. Lo hemos vivido con grandes marcas que han tenido alertas alimentarias y inmediatamente ha habido como mini boicots, ¿no? Y a lo mejor la alerta alimentaria estaba en Bélgica, pero de pronto la gente dejaba de comprar el producto en España. Entonces, imagínate cuando uno está exportando, inmediatamente lo que te hacen es que te cierran la frontera. Pero es que además desprestigias tu marca. Todo el trabajo, toda la inversión que tú has realizado durante muchos años se pierde. Por una sola mala noticia, nadie se acuerda de lo bueno, todo el mundo se acuerda de lo malo. Siempre suele pasar. A nivel de tiempo, de recursos y de esfuerzo sobre todo, ¿cuánto puede suponer implantar con garantías un determinado producto en un país internacional? Es una buena pregunta. Imagino que será mucho, pero... Yo que lo he vivido en mis carnes, y se lo dije a mi hermano José Antonio cuando entró, se lo he dicho a Javier cuando ha entrado hace 2 años con nosotros a trabajar, que son los comerciales que me acompañan. Y como digo, aquí hay cosas que sorprenden, porque un contacto que hiciste hace 2 años, a lo mejor empieza a trabajar hoy. Sí. Y sin embargo, un contacto que hicimos hace 15 días en Alemania, hace una feria que estuvimos, que es la NUGA, la primera feria de alimentación de este mundo, venimos de la feria y ya tienes el pedido al llegar. O sea, no hay ningún patrón, También hay fenómenos culturales. En Asia las cosas son mucho más lentas. A lo mejor en Europa son algo más rápidas y a lo mejor en Sudamérica son mucho más rápidas. Es también un problema de feeling, es un problema de que estés en el momento adecuado con el producto adecuado. Es también un problema de que en ese momento el mercado esté deficiente de ese producto porque haya habido un problema y entonces el competidor ha salido o el competidor ha cerrado.
el importador ya no está y de pronto hay un hueco y puedes entrar rápidamente. Hay muchos factores que influyen, pero no hay un patrón. Lo que sí, en norma general hay que pensar que iniciar un mercado, iniciarlo no significa conquistarlo, que no es lo mismo. Iniciar un mercado, llegar se puede llegar, pero llegar a implantarse sí, es más complicado, y ¿no? mantenerse, Y y mantenerse, efectivamente. Hay que contar de 6 meses a un año, es un plazo mínimo, y trabajarlo duro. Trabajar un mercado es viajar a él, conocerlo, que te conozcan, incluso viajando y visitando operadores que no te compran, que nunca te van a comprar, pero tú tienes que estar permanentemente presente porque nunca sabes si un día te van a llamar y finalmente tú tienes que ser sonado y reconocido. Entonces, conociendo a tus operadores, que finalmente no van a dejar de ser algunos tu competencia algún día, porque tú trabajas con importadores y finalmente los importadores serán competencia tuya en algún momento. Entonces, hace que tú seas más fuerte en un mercado. Poder hablar con propiedad, con criterio de cifras, de nombres, de datos, pues hace que uno sea más fuerte cuando se sienta con un importador. ¿Qué importancia tiene en todo este engranaje el tema de la política de comunicación adecuada en la empresa y también pues la participación, por ejemplo, en ese evento que me has comentado en Colonia, en Alemania? Próximamente creo que vais a Chicago. Correcto, en una semana. Ese tipo de cosas, ¿qué importancia tienen para vuestra misión? Pues mira, posiblemente hace unos años estar presentes en ferias era un medio de concentrar a toda la oferta y al mismo tiempo concentrar la demanda. Hoy yo te diría que básicamente tiene mucho menos efecto. Tenemos la obligación de estar porque es como el que va a la fiesta y dice, me tengo que dejar ver, ¿cómo no voy a ir? No me apetece ir, pero tengo que ir. No por el que te vean, ¿no? Efectivamente, porque pero no porque haya... No porque venga un feedback, lo que llamamos un retorno inmediato de esa inversión. Negocio, vamos. ¿Por qué? Pues es muy sencillo y todo el mundo lo va a entender. Hace 10 años pues no había internet, no había los medios de comunicación que hoy en día. Tú puedes comprarte un billete de avión y irte a Miami, a Chicago, a Nueva York por 500 euros y de vuelta te lo puedes comprar perfectamente. Eso era impensable. Viajar por 90.000 pesetas, que son los 500 euros, hace 10 años era impensable. Billete de avión estábamos hablando de 200, 250.000 pesetas a las Américas, o sea, es que no viajaba por menos. Claro, hoy en día tenemos euros que tienen un valor. Hace unos años teníamos pesetas que valían mucho menos que lo que puede costar el euro hoy respecto a otras divisas. Entonces se hacía mucho más difícil viajar y viajabas una vez o dos al año que eran a esas ferias. Entonces yo diría que hoy la repercusión de esas ferias es mucho menor y da mucho más fruto trabajar, estar presentes en página web, estar muy dinámicos viajando, que te des a conocer, como te he dicho, es mucho más beneficioso en mi opinión, la inversión se recupera mucho antes, es más directo, más personal el trato. Tú piensas que cuando estás en una feria, el señor que va a la feria tiene que recorrerse X pabellones. Y estamos hablando de una feria como Anuga que es posiblemente más grande que la ciudad de Albacete. Y acaba la gente un poco perdida. Es imposible recorrerte esa feria, yo te lo digo porque yo he ido muchísimas veces, yo nunca me la he hecho entera, pero ni yo no conozco a nadie que se la haya podido hacer, es imposible técnicamente porque te tienes que ir parando media hora con lo que te interesa, pero media hora al final del día son 8, 9, 10 visitas y acabas reventado. Entonces, en 4 o 5 días que dura la feria no te da tiempo a verlo todo ni a sentarte con todo el mundo. Por eso yo creo que es más conveniente a lo mejor moverse, ir al país, sentarte con el cliente, el prospecto que tú quieres convencer. Sin embargo, también hay que reconocer que una parte de obligación de necesidad es la de estar en esas ferias por el que te vean, porque si no estás, vienen dudas, ¿por qué no ha venido? Tienen problemas, siguen existiendo. Mira, yo venía pensando que vi una empresa que vendía de esto o que está presente en mi país y que de pronto está allí, quiero hablar con ellos. Entonces, bueno, aunque ya recibimos menos visitas, pues tenemos que estar. También es verdad que hoy en día pues tenemos el nivel o el listón un poquito alto. Al estar tan presentes en muchos países, la necesidad de buscar nuevos clientes, etcétera, muchas veces pues viene un cliente, mira, queremos trabajar en Francia este producto, pues mira, es que no puedo porque ya tengo compromiso. Mira, queremos trabajar en Alemania este producto, pues no puedo porque ya tengo otro compromiso. Entonces, el embudo a nosotros se nos hace un poquito más pequeño ahora mismo. Imagino que eso también será una valoración positiva, que no creo que os imaginaseis vosotros hace unos años. No. Que tuvieseis que decir ese tipo de cosas. Ni mis mentores cuando apostaron por este proyecto en el año 96, ni yo como vamos a decir, cabeza del proyecto, pensábamos que íbamos a llegar donde hemos llegado. Eso era impensable. O sea, de hecho, yo te lo he dicho antes, superar la cifra de exportación, que superase a la facturación de alguna de las empresas socias, para nosotros era un hito, o sea, era impensable cuando nació el proyecto. Hoy en día hablamos de cifras que obviamente se nos escapan a todos
y un posicionamiento que se nos escapa a muchos también y partiendo de mí mismo, ¿no? O sea, donde yo pienso que nuestras empresas han hecho un excelente trabajo. Hay un gran equipo detrás de nosotros, hay buenos profesionales, hay buenos productores, hay una concienciación de la producción, de la calidad, del seguimiento y finalmente tengo socios que también se lo han trabajado y se lo han merecido. O sea, ahí hay un trabajo conjunto que hoy nos pone donde a lo mejor nadie nos esperamos hace 16 años, pero oye, nos lo hemos merecido todos. ¿La conformación del grupo hoy por hoy satisface a los componentes o todavía pensáis en la posible incorporación cuando se pueda de algún otro segmento más? No, yo pienso que hoy estamos al completo, es decir, yo pienso que tenemos todavía mucho trabajo por delante. Día a día, los horarios para nosotros son de 11, 12, 13 horas, pasamos muchos fines de semana fuera, tenemos muchos compromisos y eso es debido a que tenemos todavía mucho trabajo por hacer. O sea, esto no está ganado todavía. Lo que tenemos no es que sea una propiedad nuestra. Estamos en mercados, tenemos clientes, pero eso no pertenece a nadie. Eso es volátil absolutamente. Entonces tenemos la obligación de estar trabajando permanentemente en consolidar, en seguir creciendo, en buscar nuevos mercados, nuevos clientes, para suplir los que nos puedan ir desapareciendo o simplemente que busquen mejores alternativas, porque tenemos buenos competidores también, no podemos olvidarlo. Nosotros pensamos que somos buenos, pero también sabemos que tenemos muy buenos competidores y tenemos que estar siempre pendientes, tenemos que esforzarnos y mejorar. Y así, pensando eso, es como se sigue avanzando siempre. Yo estoy convencido. Félix, ha sido un placer tenerles junto a nosotros aquí al grupo Albatrade, Muchas gracias. Que es uno, si no de los mayores, yo diría que el mayor motivo de orgullo de la ciudad de Albacete, porque no todos sabemos lo que tenemos hasta que no lo tenemos así tan de cerca, pero es de verdad muy satisfactorio saber que hay gente que está trabajando tanto para hacer tanto también por esta ciudad, por esta tierra y por en general el mercado español y nuestros productos. Muchas gracias. Yo siempre digo que, y gracias a mis viajes o nuestros viajes, reivindicamos Albacete porque la gente no sabe dónde está Albacete hasta bien, que nos conocen y ya entonces la gente empieza a ponernos ya y a ubicarnos en el mapa y eso para nosotros es de agradecer. Yo estoy orgulloso de vivir en esta ciudad, me encanta esta ciudad y bueno, mi madre es de aquí de esta ciudad y yo llevo 17 años viviendo aquí y aquí estoy arraigado, afincado. Se empieza con el queso, se acaba con la feria y al final, efectivamente. Y al final se aficionan. Es un todo. Muchas gracias. Félix, mucha suerte a seguir así y les invitaremos en otra ocasión pues a hablar de resultados mejores que estos si cabe. Muchas gracias por todo. Félix Pérez, gerente del grupo Albatrade, nuestro protagonista hoy de este espacio del campo a la mesa que les hemos abierto a todos ustedes desde aquí, desde el grupo multimedia de comunicación La Cerca, al lugar en el que les aviso pues que no se me alejen mucho porque ya saben que vamos a seguir ofreciéndoles noticias y contenidos pues ya mismo a lo largo de todo el día.